Yo no creo que la fiscalización es ir y cortar cabezas a diestra y siniestra. Sin embargo, ya vamos alrededor de 50 procesos de fiscalización. O sea, fiscalizaciones he hecho un montón, pero prefiero contar las cosas positivas y productivas y las otras simplemente que vayan tomando los caminos que tienen que tomar. Bueno, es el momento oportuno para saludar ya el contacto de nuestro invitado, el arquitecto John Vinuesa, asambleísta por Chimborazo. Así es que es el momento oportuno para ya saludar este contacto. Espero esté listo su micrófono. Y le damos la cordial bienvenida. Buenos días, salude a toda la audiencia en las diferentes provincias del país, mi estimado John. Buenos días. Muy buenos días, gracias por invitarme a los tiempos que conversamos, don Víctor, Santiago, en este espacio. Y lo que he estado yo haciendo en la asamblea es trabajar y bastante en diferentes temas. Ahora estamos en un tema político. Yo generalmente no me meto en los temas de luchas por el poder, pero creo que hacía falta en esta vez hacerlo y por eso estoy en este tema de esta comisión. De ahí trabajando en hacer las leyes, reglamentos leyes y resoluciones que le hacen falta al país. Y también no permitir ciertas leyes que le pueden hacer daño. Bueno, muchas gracias, estimado señor asambleísta. Vamos a pasar por el contacto y el saludo que también entrega el doctor Santiago Monar a nuestro invitado, y así empezamos este diálogo que entiendo va a ser un poquito extenso por los variados temas que tenemos que revisar esta mañana. Tengo a las 8:30 la comisión. Bueno, entonces, de evaluación. Ya, listo. Bien que nos advierte, entonces, hasta las 8:30 vamos a conversar. Ya, doctor Santi, pasamos con usted. Gracias, doctor H. Entonces, ganémosle el tiempo al tiempo y permítame, con la confianza y el aprecio que le guardamos a nuestro asambleísta, decirle sí, a los tiempos pan de pillo, pero hoy tenemos noticias que comentarle a la comunidad. Y mi estimado John, con la sinceridad y la frontal de siempre, a ver, cuente cómo hacía en esa comisión. Si le hemos escuchado al Johncito decir de que, bueno, mucho de fiscalización no es que le guste, él estaba más encaminado por la legislación. Y menuda responsabilidad ahora que tiene para determinar luego con esta comisión la salida nada más y nada menos de la presidenta, ¿no? A ver, John, entre los antecedentes, ¿cómo llega usted a esa comisión? Y por supuesto, de ahí también, si nos puede ir hablando de la tarea que va a cumplir la misma para que la ciudadanía vaya comprendiendo cuál es el trabajo que tiene que hacer ahora John Vinuesa dentro de esta comisión de investigación. Bueno, lo voy a decir con una frase de estas que a veces se me ocurren, y es el hecho de que una golondrina no hace primavera, y yo no hago primavera, pero sí siembro árboles, y en ese sembrar de árboles converso, dialogo con prácticamente todos los asambleístas, que un día sobre algún tema relacionado en 15 comisiones, y en cada una de ellas se están trabajando diferentes tipos de ley. Por ponerle un ejemplo, la ley de gestión de riesgos, que es una maravilla de ley y que ha necesitado muchísimo trabajo intelectual, sobre todo, para definir la diferencia entre seguridad o desarrollo en la gestión de riesgos, por poner un ejemplo nomás. Lo mismo en las leyes de la salud. Hoy vamos a tratar ley de los sistemas hídricos y del agua, es una ley importantísima. El tema de la ley de comunicación es, bueno, que le escuchaba hace un rato comentar. Entonces, en este trabajo, que digamos yo me meto nomás en todas las comisiones, estoy escuchando, leyendo leyes, preguntando, he hecho algunos amigos y amigos políticos, quiero decir, porque en la asamblea lo que hay son amigos políticos, es decir, con los cuales hay que tener mucho tino también. Entonces, en emisiones hay que ir alejado de los intereses de una bancada, y lo hago más bien cercano a criterios, principios y valores, así de sencillo. Entonces, en todo ese proceso, el momento en el que se generan estas decisiones de ya apelar a la presidencia, de que no le tome, de que la presidencia, digamos, evite
cumplir con algunas de las cosas que tenía que cumplir. De mi parte también me intereso, pues a mí lo que yo quiero es que la asamblea funcione bien. Estoy en la asamblea y quiero que funcione bien. Y claro, me veía en mis actuaciones también ya más firmes, más duras respecto a mi posición, digamos, frente a las actuaciones de la presidenta Yori. Y se da la sesión de la estructura de esta comisión. En eso el bloque de gobierno decide simplemente irse, así, se va, se va nomás y me plantean, John, nos interesaría que estés en esa comisión. Les digo, me parece perfecto, se dio paso a la moción y ya, ahí estoy. O sea que así todo fácil, mi estimado John. Ya sabe, ya. Nada es fácil en la vida. Ya, nada listos. es fácil en la vida. Vamos a entrar en materia ya puntual, estimado John, con todo el respeto y la consideración que tenemos para su persona y para todos nuestros invitados. Sin embargo, vamos a hacer algunas puntualizaciones para que usted vaya dando la explicación necesaria. El día de ayer nomás habíamos hecho un análisis con un invitado acá en nuestro medio de comunicación y él manifestaba que de los 13 numerales del artículo 120 de la Constitución de la República y del artículo 9 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, no contempla la atribución de investigar o de destituir a la presidenta de la Asamblea Nacional. Nos había dicho también que en el artículo 121, la presidenta de la Asamblea Nacional es designada para un periodo de 2 años y que en este dato no se dice absolutamente nada para ser investigada, para ser removida, para ser destituida de su cargo. Igual nos habían manifestado también que el artículo 125 de la Constitución, ¿no es cierto?, que habla de la integración de las comisiones en la Asamblea Nacional, tiene como finalidad el cumplimiento de sus atribuciones. Así es que hasta ahí le doy la primera pauta para que luego podamos seguir revisando. Entonces, a nosotros sí nos preocupa un poco este tema, John, porque queremos que nuestros asambleístas hagan un papel, digamos, importante, interesante, y no de pronto caigan en el ridículo, porque claro, si la norma, si la ley no contempla, entonces, ¿qué es lo que va a hacer la comisión? Esa sería la pregunta, mi estimado John, y queremos escuchar. Verá, no sé quién sea el invitado, pero yo le voy a comentar algo. Estamos en un año electoral y cualquier cosa que yo haga, así convierta en oro, cualquier cosa, siempre lo verán mal. Nunca me van a dar crédito y eso lo sabemos. O sea, puedo haber hecho o no hecho, no me darán crédito y dirán que lo que hago es una payasada o que es ridiculez. Ya lo sabemos. Porque todos los que estamos en este foro sabemos que es así. No sé quién sería su invitado, pero me imagino que debe ser alguien cercano a temas políticos. El artículo 18 de la ley que rige a la Asamblea. Cesación de funciones de autoridades. Le voy a leer así rapidísimo. Cesación de funciones de autoridades. Constituye terminación definitiva de actividades inherentes al cargo de presidente o presidente, de vicepresidenta o vicepresidente del Consejo de Administración Legislativa de la Asamblea Nacional. Cesarán en sus funciones por los diferentes motivos. El numeral 4, por destitución. La destitución de autoridades de la Asamblea Nacional prevista en el número 4 de este artículo requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta del Pleno de la Asamblea y procederá en caso de incumplimiento de funciones. Luego de incumplimiento de funciones. ¿Cuáles son las funciones? La presidenta tiene 31 funciones. Según la denuncia del asambleísta Torres, tiene los numerales 7 y 31 en los cuales ha incurrido. Sí, dice, luego de un proceso sustanciado por una comisión pluripartidista ad hoc. Ad hoc significa para el efecto, o sea, para una cosa específica, una comisión hecha para una cosa específica. Luego de un proceso sustanciado por una comisión pluripartidista ad hoc de 5 miembros, designada por el Pleno de la Asamblea Nacional, con el voto favorable de la mayoría absoluta. Los plazos y el trámite de destitución de autoridades será el mismo establecido en esta ley para la destitución de asambleístas. La destitución del cargo de autoridades no implica destitución del cargo de
asambleístas, puntos suspensivos. Le voy a comentar un poco al respecto. Primero, este fin de semana, en este feriado, mientras algunas familias trabajaban porque no pueden dejar de hacerlo, otras familias descansaban y pasaban con sus hijos, mientras cada uno hacía lo que tiene que hacer, yo me dediqué con mi equipo, pobres muchachos también se sacan el aire, a sustentar legalmente y casi a redactar un informe final, previo, para poder tener claridad en las cosas. Entonces, por eso le puedo hablar con números de artículos, etcétera. El artículo 18 habla de la cesación de funciones y una de las autoridades y una de la asamblea, y una de ellas es destitución. Esto se debe hacer a través de un proceso de, escúcheme lo que le voy a decir, sustentación de la denuncia hecha por una comisión. Yo en esa comisión no evalúo y tampoco juzgo. Lo que hago es sustento el proceso, o sea, armo el expediente, el informe. Ese informe tendrá recomendaciones, ese informe escuchará a las partes, en ese informe se redactará si es que hay o no hay pruebas, en ese informe veremos si es que tiene razón mínimamente o no el asambleísta Torres, ¿sí? Y armaremos un informe que lo presentaremos al Pleno. Y ahí el Pleno votará con mayoría absoluta, decidirá si es que se va o no se va. Es decir, si es que acoge el informe o si es que lo archiva. Este es el artículo 18, ¿sí? Pero, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo se hace el procedimiento? Para eso dice claramente, los plazos y trámites de destitución de autoridades será el mismo establecido en esta ley para destitución de la calidad de asambleísta, lo que pasó hace un tiempo como un asambleísta. Entonces, ¿cómo se destituye a un asambleísta? Para eso nos vamos al artículo 164 y 166. El 166 dice el procedimiento a través de un comité de ética y el 164 habla de la conformación del comité de ética. Sí, entonces, lo que prácticamente hablando en números legales de artículos, estamos hablando del artículo 18, literal, numeral 4, y del artículo 164 y 166, sobre todo el 166, en donde dice requisitos y proceso de investigación a cargo del comité de ética, que es la manera como se puede destituir un asambleísta, y el 18 que señala que esa manera es la misma que se usará para las autoridades. Sí, por lo tanto, y créame, yo le voy a decir algo y no puedo mentir en esta cosa. La asamblea está llena de abogados. La asamblea tiene unidades legislativas por todo, que están listas para analizar todo. Cada asambleísta a favor, en contra, tiene al menos un asesor abogado. Por lo tanto, es muy difícil que toda esta cosa se haya conformado de una manera espuria o sin seguir todo un procedimiento legal. Sí, inclusive, para justificar inclusive esto, está el hecho de que si no se hubiera hecho por el procedimiento legal, no nos hubiéramos demorado tanto, pues. La presidenta ha hecho todo lo legalmente que ella ha considerado para frenar este proceso. Y la Asamblea, cumpliendo cada uno de los pasos, ha llegado hasta este punto, que recién es el inicio del proceso, ¿no? Así es que es ilógico no es ilógico, corresponde a una lógica política electoral la descalificación de este proceso dentro de la provincia. Ahora, mi estimado John, es que hay algunas cosas ahí que tenemos que ir puntualizando. Verá, en la asamblea pasa de todo, ¿no? Y grandes ilegalidades, no sé cómo le vea a usted, ni es motivo de la entrevista, pero el hacedor de las leyes, o sea, un legislador, luego yendo a conversar con un prófugo, luego meten en las amnistías a moros y cristianos, por ahí se les pasa una ley por el ministerio sin haber discutido y aprobado. Entonces son esas cosas las que a veces nos hace dudar, no del accionar de ciertos asambleístas, sino de la asamblea, lastimosamente en general, donde por poner un calificativo se mira solamente lo malo, ¿no? Habrán cosas buenas tal vez que sí se hagan a la interna, pero son estas, en cambio, las que apañan ese trabajo y usted a lo mejor esté de acuerdo con eso. Ahora, mi estimado John, sí, dele. Vamos al procedimiento para conocer en detalles qué es lo que tiene que hacer de aquí esta comisión,
¿cuánto en tiempo más o menos tardarán ustedes en poder hacer esas determinaciones, en poder hacer el trabajo, esta investigación? Y lo más importante, John, y en esto con la sinceridad que siempre hemos conversado, ¿cuál es la posición del asambleísta John Vinuesa con respecto a lo que se está juzgando? Ojo, no le voy a hacer prevaricar porque no es un tema de justicia, pero sí a preguntar cuál es el punto de vista al menos de un legislador que ha participado de las reuniones de la asamblea, que tiene un criterio de Guadalupe Llori como asambleísta, como persona, como presidenta, y que de una u otra forma ya tendrá también orientado, ¿no?, un peso para que esto sea a favor o en contra. Entonces, hablando de la política, las cosas son así. Entonces, John, ¿cómo es el procedimiento y cuál va a ser de pronto su decisión al terminar este trabajo? Ya, a ver, Santiago, igual con todo el respeto, porque este medio conmigo se ha caracterizado por ser sobre todo respetuoso, aunque bastante frontal en muchos momentos, siempre mejor dicho. Verán, que un asambleísta haya hablado con otro actor político no es malo de por sí, no es malo, con quien quiera que sea. La política es el arte de dialogar. Y la otra forma es cerrar y empezar la violencia. Por lo tanto, que hablen lo que tengan que hablar. Lo que a mí no me gustó es que ese político lo haya hecho un poco escondidas y le hayan sacado, digamos, le hayan levantado las cobijas y hayan enseñado su desnudez. Eso es lo que no me gustó. Cuando podía haberlo hecho, haber dicho, voy a ir a hablar, voy a entablar estos temas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero eso es una persona. Yo en algunos medios he señalado que el problema de la asamblea pasa primero porque las cosas malas, que son en realidad pocas, son como una espinilla en la cara. Si a usted le sale una espinilla en plena nariz, todo el mundo se fija en la espinilla y no se fijan en el resto de la cara. La asamblea, realmente, lo que está pasando con la asambleísta Llori, para mí es un tema administrativo político de una persona, y que es pequeño en relación a todo lo que hace la asamblea. Vea, tenemos 15 comisiones, 7 pisos, en cada piso dos y 3 comisiones en las que pulula la gente trabajando. O sea, hacer una ley no es chiste, hacer una ley es como hacer una tesis de grado. Y imagínese esa ley de inversiones y la ley tributaria. No es que pasó por el Ministerio de la Ley sin haber sido revisada. No, Santiago, no es verdad. Yo mismo pasé un mes entero y en este medio lo comentaba, pasé enclaustrado, porque justo cayó en mi comisión las 2 leyes. En el primer mes, más o menos en noviembre, pasé enclaustrado leyendo cada uno de los artículos y yo por eso sé lo nefasta que es esa ley. Y el otro día les decía... No la votaron, pues, John. O sea, el tema es de que no sí se votó. No. Y ahí voy al punto. Primero, sí se analizó. Ya, no es que se la pasó sin analizar. Primero sí se analizó. Se presentó un informe de primer debate y uno de mayoría y uno de minoría. Se lo hizo en un mes, con más de no sé cuántas temáticas internas. Eso es brutal. Ahí el mismo presidente ya tiene la culpa de haber metido tantos temas que no debía haberlos metido. Y ojo, que ahí, por ejemplo, ahí me adelanto un poco al tema de Llori. Ahí fue cuando la presidenta Llori cogió y en una votación dijo, bueno, tienen 2 minutos para votar, y a los 20 segundos cierren votación, e hizo que toda una bancada, ella y la bancada seguro, se abstuvieran, y de esa manera, Santiago, de esa manera le dieron paso a todas las pretensiones del presidente. Por lo tanto, es un mito el hecho de que la Asamblea le bloquee al presidente, le dio paso a todo en esa ley. Sí, entonces se hizo el trabajo de... Ahora, yo estoy en una comisión, o sea, yo no puedo votar por los 137, pero en mi comisión hice mi trabajo, así como los otros asambleístas de la comisión. Nos sacamos la madre. En la ley de inversiones algo similar. Se analizó realmente, vea, inclusive en Riobamba ya tuve reuniones con los rectores y con las autoridades justamente para construir las zonas francas en Riobamba con esa ley, pero la ley en general era mucho más pesaba lo malo
que lo bueno. Y finalmente yo creo que en un buen ejercicio de equilibrio de poderes, la Asamblea no permitió que pase esa ley. No es que estábamos en contra de las inversiones, para nada, sino que esa ley tenía demasiadas trampas, y cuando guste, Santiago, don Víctor, hagamos un análisis solo de esa ley. Pucha, y se quedan locos con todo lo que había de feo en esa ley. Entonces, el trabajo en la Asamblea está, sigue haciéndose. De hecho, la semana anterior, hace 2 semanas, que la presidenta Yori no llamó a sesiones de pleno nuevas, llamó solamente a aquellas que habían quedado represadas, porque así es el mecanismo de la Asamblea, que se suspende un debate por alguna razón y luego se retoma esa sesión posteriormente. Habían varias sesiones represadas, y en esas 2 semanas, como ella no quería que le apelen al cargo, empezó a llamar a esas sesiones represadas y se continuó dando trámite. O sea, la Asamblea no ha parado. Otra cosa, no ha parado de trabajar. Otra cosa es que lastimosamente la gran deuda que tiene la Asamblea con la ciudadanía es que no cuenta todo lo que hace, no cuenta. Se queda callada, y cuando le dan un coscacho, cuando le pegan, se queda callada y no se defiende. O sea, el tema comunicacional es terrible, y esa es la gran deuda que tiene. Pero de que hay trabajo, hay trabajo. Yo he invitado a ustedes y a los ciudadanos, cuando deseen, escríbanme en las redes y vamos a que conozcan lo que pasa en la Asamblea por dentro. Yo también. Ya, Johncito, vea, por el tiempo. Cuéntelo de la comisión. Yo le pregunté eso. Usted defiende bastante bien su trabajo, a pesar de que la ciudadanía piensa lo contrario con la Asamblea. No vamos a entrar en ese debate por el tiempo que usted mismo ha dicho. Vamos al proceso. A ver, tiempos y cuál es el criterio, ya el perfil del asambleísta John Vinuesa con respecto a Guadalupe. Ya me va dando la pista como que por ahí más no que sí. ¿Se queda o se va a hacer un criterio? Le voy a contar la primera sesión. En la primera sesión se decide presidente y vicepresidente de la comisión. Yo, como siempre, empiezo a molestar desde el inicio. Alzo la mano y digo, a mí no me parece, porque no me gustó cómo se eligió el presidente de la comisión y el vicepresidente. Así es que alcé la mano y dije, no me parece que los 2 partidos que están representando a la oposición cerrada al gobierno sean quienes dirijan esta comisión, porque no solo hay que ser, sino también hay que parecer, decía Julio César de su esposa. Entonces, no me pareció. Yo voté en contra de la vicepresidencia, que la dieron a la señora Aguirre de UNES, no por estar en contra de ella en sí, sino porque que sea el presidente social cristiano y la vicepresidente de UNES no me parecía lo mejor. Por lo tanto, voté en contra. Sin embargo, una vez que la votación se dio y que yo pedí, la asambleísta Plasencia pidió rectificación, yo pedí reconsideración, etcétera, mecanismos que hay ahí en el Pleno, y después de haber armado el rollo, finalmente acepto lo que democráticamente se decidió en esta comisión. El día de hoy tenemos a las 8:30 abocar conocimiento, significa darnos por enterados del asunto, ¿sí? Y de ahí tenemos alrededor, poco menos de 35 días para hacerlo todo. Le voy a decir así más o menos. El día miércoles nos comunica la Secretaría General, el martes, después de 5 días, abocamos conocimiento, hasta el día viernes tenemos plazo para invitar a las partes a que presenten pruebas de cargo y descargo. De ahí, ambas partes tienen 10 días para recibir la notificación y presentar las pruebas. Luego tenemos 5 días para analizar las pruebas de cargo y descargo y elaborar un proyecto de informe que recomiende la destitución o el archivo del trámite. Posteriormente a eso, en 72 horas ya se deberá tener conocimiento al Pleno y deberá llamar en la siguiente sesión a votación, digamos, análisis y votación de este informe. Ese es el procedimiento. O sea, no puede pasar de digamos, en términos generales, de un mes todo este proceso. Nosotros imaginamos que la presidenta Yori generará incidentes para que esto no suceda. Ya vio lo que pasó el día ese, y le voy a contar así medio anecdóticamente, el día que teníamos que reunirnos para elegir presidente de la comisión, me acordé de la época de la universidad cuando algún chico no hacía los deberes y llamaba y decía que hay una bomba. Entonces llaman y dicen que hay una bomba en la asamblea. Y mi reacción fue subirme al ascensor e ir a la sesión, así de fácil. O sea, no me iba a tragar ese cuento
pseudo y casi infantil de que había una bomba para evitar que se dé el evento, ¿no? Entonces, con eso usted ya ve cómo se actúa ahí. Así es que estos son los procesos, tenemos que escuchar a las partes, generar un informe, todo esto en alrededor de un mes. Luego, ¿cuál es mi criterio? Yo no importa si eso no es legal, pero si estoy o no prevaricando, pero considero prudente no dar mi criterio final. Como ciudadano, yo me he indignado con algunas actitudes de la presidente. Como asambleísta he puesto mis objeciones y mis puntos de vista. Yo fui censurado en una sesión en la cual nos apagaron los micrófonos, inclusive la única forma que podía era con unos cartelitos pedir que se constate el quórum. Me apagaron el video. Sí, y de estas muchos asambleístas han sufrido algunas vejaciones en cuanto a sus actividades, pero eso como asambleísta, el momento en que estoy en una comisión, lo único que tengo que hacer es leer lo que planteó el asambleísta Torres y ver si está fundamentado o no. Básicamente y en principio, lo que el asambleísta Torres habla está señalando que no ha cumplido las funciones tanto en el numeral 7 como en el numeral 31 de las funciones que tiene el asambleísta Llori. Sí, esto es en principio lo que plantea él. Habrá que ver si lo sustenta bien y habrá que ver si es que tiene las pruebas suficientes y habrá que ver si la asambleísta Llori tiene las pruebas de descargo suficientes. Por lo tanto, lo que sí le voy a decir, Santiago, es que así les fastidie o no, mi posición siempre suele ser incómoda, pero les fastidie o no, yo me apegaré a lo que dictan las circunstancias, lo que está ahí escrito, lo que los documentos digan. Así va a ser mi votación. 8:10 a.m. Apresuramos este tema, estimado John, y quiero atender el requerimiento también de nuestra audiencia. Nos están pidiendo mediante mensaje de texto, ¿no es cierto?, que por favor se digne usted en dar a conocer, dice, las dignidades de los que ostentan las directrices de esta comisión y a qué partidos y movimientos políticos pertenecen, parte 1. Y parte 2, que por favor, aprovechando el tiempo al máximo, dé a conocer usted que tanto defiende el trabajo eficiente de la Asamblea, cuántas leyes han beneficiado a los ecuatorianos y que hayan aprobado, ¿no es cierto?, en beneficio del mismo. De paso, en otra pregunta también nos ponen que por favor dé a conocer usted, que es un estudioso de la materia que se revisa en la Asamblea, cuál es el presupuesto anual que reciben todos y cada uno de los 137 asambleístas. Así es que ahí le he juntado 3 interrogantes que viene por parte de la ciudadanía, John. Ya. Chévere. Bonitas preguntas. Le voy a pedir un favor, don Víctor, apelando a su generosidad comunicacional. En el tema del presupuesto de la Asamblea y de los asambleístas, le ruego me haga una nueva invitación, porque como no era el tema de esta entrevista, los datos específicos evidentemente no los puedo tener. Pero le voy a decir en resumen que no es tan bonito como se puede uno imaginar. El realizar este trabajo en la Asamblea genera muchas complicaciones, inclusive económicas, para las personas, y esto usted lo puede conversar con muchos asambleístas. Quizás quienes tienen algún tipo de acuerdos con el gobierno o algo así puedan tener algún otro tipo de beneficios. Yo no. Yo lo que tengo es mi sueldo, y con ese sueldo tengo que solventar todos los gastos que significan desde la representación en el territorio hasta otro tipo de gastos menores, inclusive el hecho de que me ayuden a realizar un trabajo que es extenuante y que está muy bien, y que para mí es lo que yo decidí y lo que yo acepté, y por lo tanto está muy bien. Pero pensar en que el asambleísta gana millonadas no es así. Yo le pido de favor me dé un espacio específico para poder comentar eso, y que tengan todos los datos los que mueren de las iras
porque yo gane un sueldo. Bueno, yo gano un sueldo y creo que yo creo, con mucho esfuerzo. A ver, le hago una puntualización ahí, John. Yo no creo que sea exclusivamente en el pedido de su ingreso. Más bien yo considero de que debe haber una totalidad. O sea, ¿cuánto invierte el país en pagar a 137 asambleístas? ¿No es cierto? Claro. Porque todo es una inversión, pues. Es como en cualquier negocio. Alguien dice, a ver, voy a vender papas fritas. Dice, voy a comprar el aceite o la manteca, voy a comprar los implementos. Bueno, qué sé yo, me invento una cifra, $50. Y ha sacado 60, dice, he ganado 10. Entonces, oiga, ¿cuánto hemos invertido los ecuatorianos? Porque es plata nuestra, pues, mi querido John. Entonces, por supuesto. yo veo por ahí la pregunta de nuestra audiencia, o sea, ¿cuánta plata pagamos los ecuatorianos a los 137 asambleístas? Usted defiende que su trabajo es, pero algo espectacular, ¿no es cierto? Que nunca se ha visto. No. Y usted dijo hace un momento de que lo que pasa es que no hay una buena difusión. Aprovechemos el momento, dígame cuántas leyes, John, han favorecido a los ecuatorianos, porque que yo me haya enterado, ninguna. Pero de pronto yo esté, digamos, por ahí confundido. Tenga la bondad de decirnos cuántas leyes se aprobó en la Asamblea. O sea, los 137 asambleístas que, como usted dice, trabajan día y noche incansablemente. ¿Cuántas leyes, por favor? ¿Y en qué benefician a los ecuatorianos? La primera cosa es que le solicito me invite a un espacio justo solamente para hablar sobre el tema presupuesto asamblea. Es importantísimo. Sí, eso no hay problema. Preguntar, le hemos de conceder los datos de toda la institución este rato no los tengo, pero los puedo solicitar y en la próxima que me invite, encantado de la vida, hacemos un análisis a fondo de esa parte. Ya, listo, no hay ningún problema. Y ahora en lo otro. Chévere. De lo otro, datos tomados así un poco al azar. La conformación de la comisión. De lo que yo me acuerdo son 22 leyes que han sido aprobadas y una serie de resoluciones de diferente tipo. Le voy a poner algunos ejemplos, los que me voy acordando en este momento. Una ley para que la primera ley, el hecho de haber analizado, recibido, leído, estudiado y negado una ley que estaba entregando a manos privadas todos los bienes del Estado, una ley absolutamente privatizadora, que la Asamblea haya frenado esta cosa es suficiente y solamente ahí ustedes pueden calcular más de 200 mil millones de dólares que se pudieron evitar que vayan a manos del sector de la banca, porque esa era la intención de esa ley. Si ustedes la leen artículo por artículo, que se haya, no solamente es meter goles, también es ser defensa en un equipo de fútbol. Y el haber defendido los intereses del país, al no haber permitido que esa ley pase, ya es una cosa. Negar una ley es igual de trabajoso que aprobarla, porque se tiene que analizar de igual manera y se tiene que generar un informe. Solamente este tema de la ley de inversiones ya es un justificativo de la necesidad de la Asamblea como institución, que es la única que puede generar un equilibrio frente al Ejecutivo. Después tenemos leyes que yo diría quizás menores respecto a esta. Una ley para refinanciar y solucionar el problema de todos aquellos que soñaron con estar en una beca en el exterior y que regresaron a la pesadilla de que el Estado les persiga. Hay una ley para todo este tipo de refinanciamientos y para todos los trámites en la CENESID para los becarios. Hay una ley que defendió las 8 millas para los pescadores artesanales en el mar frente a los embates de las embarcaciones industriales. Hay una ley, la ley de las pancitas llenas, por ejemplo, que fue aprobada el mismo día que la Guadalupe Llori fue apelada a su presidencia. Una ley para poder recibir donación de los alimentos que ya no se pueden vender, pero que están en buen estado. Una ley muy, muy interesante que estuvo ahí. Este rato estamos trabajando, no está aprobada todavía, pero es un trabajo fuertísimo y en el cual yo me he metido de lleno para la ley FinTech, para poder desarrollar inversiones en el área de financiera virtual y que quizás podría ser el ancla de desarrollo de nuestra provincia, dedicarle a trabajar y a concebir todo el tema de las finanzas
virtuales. Estamos en la ley de la ley de riesgos, la ley de la gestión de riesgos, una ley en la cual hemos trabajado, como no tiene idea, respecto con diferentes ciudadanos que planteaban que los riesgos no debe ser una respuesta ante la amenaza, sino un plan de desarrollo para evitar que los riesgos sucedan. Estamos en la se me vienen a la mente solamente las que estamos este rato en tratamiento. Está la ley, se aprobó una ley para que el IES transparente todos los recursos financieros que tiene, porque todo lo tienen opaco y a través de esta ley el IES está obligado a transparentar los recursos. Eso se llama fiscalización, si quieren ustedes verlo de otra manera. Tenemos, este rato se está trabajando el código orgánico de agropecuario, un código orgánico que lo presentó un asambleísta que al final del día vimos que no era una buena moción y que fue negada. Se aprobaron varias leyes para tratados internacionales, para intercambio de información, por ejemplo, información judicial con China. En el día de hoy se va a trabajar la ley del agua, la ley de los sistemas hídricos. Eso se va a tratar en el Pleno y es una ley que ha estado trabajándose en la comisión. Hay una ley que está en tratamiento y que requirió muchos diálogos y conversaciones, es estas leyes respecto a la tenencia de los hijos en el Código de la Niñez, respecto a la tenencia de los padres y de las madres, de esta necesidad de justicia frente a la tenencia de padres y madres respecto a sus hijos, ¿no? Y así hay más y más leyes. De lo que me acuerdo, hasta diciembre habían sido aprobadas como 22 leyes, no me acuerdo cuántas resoluciones. En mi rendición, la mía, duró aproximadamente 1 hora y media, la que hice en Riobamba, 1 hora la que hice en Payatanga, y está ahí presente en el CNE. La primera ley que se aprobó en mi comisión fue la ley de Esmeraldas y Manabí, que permite que se hagan asambleas provinciales, en donde mi trabajo fue buscar que esa ley se aplique a nivel nacional y que ahorita está en manos del gobernador de la provincia. Y le he pedido, señor gobernador, aplique esta ley y construyamos la asamblea provincial. Está analizando eso y espero que cumpla con la palabra y porque me dijo que le parecía interesante, señor Fernández, que para construir estas asambleas provinciales. Así es que de trabajo lo que quiera. Y ojo, que yo no le digo que esta es la asamblea más maravillosa del mundo, no, porque seguramente asambleas anteriores también aprobaron cosas buenas y cosas malas. Lo que le digo es que el trabajo actual en la asamblea hay mucho trabajo que no ha sido comunicado. Y por no haber sido comunicado, hace un rato hablaba Santiago Monar sobre el tema de la comunicación. Y claro, en la comunicación hay un tema por el cual se necesita la libertad. Y es que la verdad nunca es una sola. La verdad depende también de quién la cuenta y cómo la cuenta. Y en este caso yo estoy contando la verdad de algo que veo desde adentro y que le invito a quien comentó, a quien hizo ese comentario, me escriba y venga a la asamblea y venga a conocer lo que pasa. Y si es que no quiere venir conmigo por la razón que sea, también tiene otra opción. Láncese. Preséntese a las elecciones y sea el mejor asambleísta de la provincia, si así es de fácil hacerlo, si es que este es tan sencillo, hágalo, pero lo que y cuando esté de asambleísta, también tenga toda la tolerancia para escuchar cuando alguien le dice que no hace el trabajo y usted sabe que lo está haciendo. Bueno, ahí nos queda una, doctor Monar, perdone, le queda una sola inquietud, la nómina de cómo se eligió la directiva de esta comisión ad hoc, por favor. Pedro Zapata, social cristiano, presidente. Pamela Aguirre, UNES, vicepresidente. El secretario tiene que ponerlo la asamblea, no hay más dignidades. Ahí hay una discusión si es que debe ser nombrado vicepresidente como en una comisión ocasional o si solo se debía nombrar presidente como en el comité de ética. Y justo eso es lo que voy a plantear el día de hoy y que tengo escrito en un documento que para la primera sesión, el documento, lo estoy leyendo aquí, tiene 42 páginas. Eso es lo que he pasado trabajando este fin de semana. A ver, Johncito, yo le voy a contar quién es la persona que dijo por ahí que ya están figureteando. Es su amigo, no sé si siga siendo su amigo,
el doctor Pablo Aquilino Ábalos. Ya se el precandidato para el 2023. Ya, vea, Johncito, yo quiero preguntarle otro tema con respecto a esta comisión. Sí, efectivamente habrá las de sal y habrá las de dulce, y usted tendrá que analizar luego en el amplio concepto de lo que la gente piensa de la asamblea, lo que se hace adentro. Usted mismo lo dice, a veces una golondrina no hace verano, es por la primavera, pero en todo caso ahí hay que seguirle dando. A ver, John. Sonaba más bonito primavera. Primavera, verá, John, a ver, su posición propia con respecto a esta designación, ¿le ve fácil, le ve difícil? Acuérdese de que por ahí está una denuncia también ya planteada en la fiscalía, si bien ustedes tienen inmunidad. Bueno, ¿qué sensaciones le deja ahora conformar parte de esta comisión de investigación, en donde tomemos como referencia algo? Y aquí pongo las palabras de John Vinuesa para preguntarle a John Vinuesa. Si la fiscalización no era de pronto su mayor fortaleza, en esta tendrá que esmerarse mucho, porque para fiscalizar a la presidenta de la Asamblea, ya lo dice usted, estará trabajando a sol y sombra. Pero ¿cómo le ha recibido usted la designación? O sea, ¿cómo le vive este momento? No sé si felicitarle o compadecerle, John, con la mayor sinceridad y respeto. Ya, muchas gracias. Son 8:24, tengo que estar en 6 minutos en la asamblea, solo le cuento nomás, pero es muy agradable conversar con ustedes y bueno, ahí veo la manera de llegar rápido. A ver, lo primero, claro, cuando se dio la comisión, los asambleístas se acercaron y me dijeron felicitaciones, Johncito, y yo decía, pero felicitaciones ¿de qué? Si esta cosa es complicadísima, tanto así que mi familia están preocupados. Imagínense, yo sinceramente me reía de esa bomba supuesta en la asamblea, pero mi esposa, mis hijos estaban asustados, o sea, no es un chiste. No es un chiste para la familia, no es gracioso que me pongan en una comisión en la que luego vienen amenazas de bomba, después de que 2 días antes había explotado un coche bomba. O sea, por Dios, miramos las cosas tal como son. Sí, claro que es preocupante, 1. 2, mi familia sufre mucho con esto. Yo tengo que viajar de Quito a Riobamba. El día de hoy están mis hijos conmigo y lastimosamente no pueden estar en clases. O sea, solo por ponerle ejemplos familiares de lo que significa estar en estas cosas. O sea, no es un chiste, no es gracioso, no es como para ofender nomás. Es complicado. Pero quienes me conocen, y entre ellos el amigo del que usted habla, saben cómo hago. Yo soy bastante intenso en las cosas y saben que le meto pasión y ganas a todo lo que hago. Así es que por mí está bien, es un reto más. Ya el primer día, si ustedes se fijan en las grabaciones de la sesión que se dio ese primer día, lo que vimos ahí era un montón de gente y un montón de presión de los diferentes grupos políticos, asesores. O sea, era una cosa bestial, era casi que una manifestación, una aglomeración en el cuarto de la comisión en el que estuvimos, y en ese lugar, con una presión enorme, yo seguí diciendo lo que considero que es correcto. A ver, simplemente John, pongo oídos sordos y hago lo que tengo que hacer. Ya, John, antes de que se nos termine el tiempo, usted nos había advertido, quiero preguntarle si hay preocupación suya y de su familia. ¿Cómo revisa esa nota que se hizo días atrás cuando se decía que los miembros de la comisión podrían ir a prisión? ¿No es cierto? Porque si hay preocupación, o sea, el hecho de que la familia se preocupe de que su esposo o que su papi vaya a prisión por estar siendo parte de una comisión, ¿preocupa o no preocupa, o eso no tiene importancia? Le voy a decir, lo primero, yo ya tenía listo mi cepillo de dientes. Así es que con eso ya, la primera cosa. Y no dormir de yucho para no... Y el jabón que no sea chiquito. Y no dormir yucho para no ser sorprendido. Era preocupante. Sin embargo, analicé con los abogados también que tengo y vimos que eso no tenía ni pies ni cabeza. Yo no había sido comunicado de las medidas cautelares, por lo tanto, por algunas razones era muy difícil, pero como vivimos en un país muy, muy extraño, cualquier cosa podía y puede suceder todavía.
Ojo, o sea, esto es meterse en unos problemas graves que claro que preocupan, por supuesto, pero que le preocupen a uno no significa que se cierre y que no haga nada. Y le voy a decir algo, Santiago. Yo no creo que la fiscalización es ir y cortar cabezas a diestra y siniestra. Sin embargo, ya vamos alrededor de 50 procesos de fiscalización. Solamente la semana anterior, una alcaldesa de la provincia de Chimborazo, no le voy a decir cuál, estaba muy molesta porque les pedí información a todos los alcaldes sobre la nómina de empleados, porque alguien me comentó que están haciendo nombramientos de última hora. El tema Maguazo al lado, estoy en esos procesos que inclusive me fui a conocer y a visitar cada una de las partes de esta obra que ya nos tiene tan preocupados a los riobambeños. O sea, fiscalizaciones he hecho un montón, pero prefiero contar las cosas positivas y productivas y las otras simplemente que vayan tomando los caminos que tienen que tomar. Como he dicho, si alguien busca un líder sanguinario que corte cabezas, vaya y búsquese otro. Pero si espera que alguien haga una fiscalización correcta y adecuada, como por ejemplo presionarle al ministro de Obras Públicas o ahora al ministro de Finanzas para que transfiera los recursos, eso sí lo voy a hacer. En el sentido de pedir información, quiero decir, ¿no? Pedir información sobre la carretera, sobre lo que está pasando con los hospitales en la provincia de Chimborazo, y que no soy solo yo. En Chimborazo hemos trabajado en estos aspectos los 4 asambleístas, lo hemos hecho, hemos conformado una comisión que funciona no al 100%, porque es la primera experiencia que tiene la Asamblea de Trabajo Conjunto de Asambleístas, pero sí en algunos aspectos lo ha logrado. Es lo que estamos haciendo, y en su momento yo informaré lo que tengo que informar. No puedo pasar todo el tiempo informando porque si no, no podría trabajar. Hacemos cierta comunicación en redes, en TikTok, en Facebook, pero mucho del trabajo es ese trabajo aburrido, difícil de comunicar, como sentarme 4 o 5 horas en un domingo a estar leyendo una ley para el día lunes poder dar un discurso coherente en una comisión. Bueno, queremos ser respetuosos del tiempo del arquitecto John Vinuesa. Doctor H, de pronto usted en la parte final. No, ya nada, porque soy respetuoso de los tiempos. Aquí me quedo con algunas interrogantes que debería plantearle a John, pero le vamos a invitar para la próxima semana, John. No, eso no tenga preocupación, porque de nuestra parte siempre tenemos el espacio necesario, reitero, para escuchar. Porque yo tengo que decirle, como siempre somos muy sinceros, usted tiene gente que le aplaude, pero tiene también mucha gente que le critica. Hoy mismo me ha llegado una cantidad de mensajes aquí al celular. Algún momento que llegue al estudio de manera presencial le voy a decir, vea John, aquí está, mire, lea, entérese. Y si puede sin mandarme la persona, porque no es cuestión de eso, envíeme los mensajes para yo también poder responder con calma cada una de las inquietudes. Lo que ustedes consideren está bien. Hay gente que se va a enojar, y ya estoy atrasada, hay gente que se va a enojar porque yo defienda mi trabajo, pero si yo no defiendo mi trabajo, ¿quién defiende mi trabajo? Pues, o sea, tengo que decirlo, y si tengo que decir las cosas malas, también las voy a decir. Hagamos una sesión, vea, le planteo de una vez, hagamos una sesión en 2 partes, una para hablar de mi trabajo en positivo y en negativo, y otra para hablar sobre el presupuesto de la Asamblea y ver si realmente vale o no vale la pena lo que está haciendo y lo que está gastando la Asamblea en el país en la Asamblea. Ok, listo, John, así quedamos. Doctor Bonar. Bueno, y habrá que también hacerle el seguimiento a cómo avanza la comisión, pues porque esto se irá calentando a medida que pasen los días. Más o menos un mes de lo que nos ha contado el arquitecto Vinuesa tomaría este procedimiento. Ha omitido con prudencia en adelantar algún tipo de criterio, algún juicio de valor, pero por cómo está conformada esta comisión, yo diría que la suerte de Guadalupe está echada. No sé, ya en esa parte... Me tengo que despedir. Estoy ya sobre tiempo y yo les agradezco muchísimo. Bueno, muy amables por muchas gracias, muy gentil, John. Muchas gracias. No, sobre el tiempo se despide nuestro invitado. Una preguntita que le tomaba un segundo nada más.
Bueno, 8 de la mañana con 33 minutos. Nos vamos a la pausa y ya regresamos con más, doctor Monar y amigos oyentes aquí en el noticiero estelar de Fantástica 92.1.